Buenas noches, mi nombre es Angélica Díaz, yo soy estudiante de la UNAD de Psicología, del programa de Psicología, y hoy vengo a hablarles sobre el diagrama de flujo de la psicofisiología de la percepción, atención y la memoria, de la asignatura de Psicofisiología. Bueno, en el campo de la psicología, todos podemos comprender que los procesos cognitivos es fundamental para entender cómo las personas perciben el mundo, cómo se concentra esa información relevante eh, y la cual se conserva mediante los años, igual pues que los aprendizajes. La psicofisiología estudia precisamente la relación entre el funcionamiento del sistema nervioso y estos procesos mentales. Bueno, en este video como tal vamos a tratar temas sobre estos tres procesos cognitivos superiores, los cuales son la atención, la memoria y la percepción. También vamos a tratar su definición, vamos a explicarla, las estructuras cerebrales que intervienen en esos procesos, su funcionamiento fisiológico y los neurotransmisores implicados y algunas principales alteraciones aquí. Bueno, para dar inicio como tal a la presentación, empezamos con el diagrama de flujo de la percepción. ¿Qué es entonces la percepción? La percepción es ese proceso psicológico mediante el cual el ser humano capta, organiza e interpreta la información que llega a través de los sentidos, permitiendo construir una representación significativa de la realidad. En este proceso intervienen los receptores sensoriales, los nervios sensoriales, el tálamo, la corteza sensorial y las áreas asociadas a el cerebro. La percepción funciona en varias etapas. Primero, ocurre la estimulación del sentido. Luego, transducción del estímulo en impulsos nerviosos. Y posteriormente, la transmisión de la información hacia el cerebro. El relevo en el tálamo y el procesamiento de la corteza sensorial. Y finalmente, la integración en las áreas de asociación, dando como resultado la percepción consciente. Bueno, algunas de las alteraciones de la percepción son las ilusiones, las alucinaciones, las agonías y los trastornos de sensibilidad. Por ejemplo, en la percepción, después de dar esa explicación básica, eh, podemos decir que cuando una persona, dando un ejemplo, cuando una persona ve una luz roja, por ejemplo, en un semáforo, sus ojos captan la información visual y está siendo procesada pues hacia el cerebro y finalmente la persona percibe que debe detenerse. Esto demuestra cómo la percepción permite interpretar los estímulos del entorno para orientar la conducta. Bueno, el segundo diagrama de flujo es el de la atención. Bueno, la atención es ese proceso psicológico que permite seleccionar y concentrar los recursos mentales sobre ciertos estímulos, dejando otros en segundo plano. Mm, en este proceso participan estructuras como la corteza prefrontal, el sistema reticular activador y el tálamo y los lóbulos parietales. Desde el punto de vista fisiológico, la atención inicia con la actividad cerebral frente al estímulo. Luego se selecciona la información relevante y se mantiene el foco de la atención y finalmente se genera una respuesta voluntaria y consciente. Bueno, los principales neurotransmisores que intervienen son la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y la serotonina. Entre las alteraciones de la atención se encuentra también el déficit de atención, la distractibilidad, el trastorno por déficit y la hiperproxexia. Dando como tal un ejemplo base en el flujo de la atención, por ejemplo, cuando un estudiante está escuchando al profesor y se encuentra pues en el salón de clase, su atención le permite concentrarse efectivamente en lo que el profesor está diciendo, así evitando o dejando de lado los otros estímulos del ruido pues que lo pueden distraer.
También se puede dejar de lado los pensamientos que pues lo inundan en ese momento para poder estar como tal concentrado en lo que dice el profesor. También podemos decir que hay una atención que se llama atención selectiva. Un ejemplo de ella es de que cuando estamos en una fiesta, hay mucha bulla, hay muchas personas hablando y uno está hablando con una persona, uno se concentra básicamente en lo que está diciendo de esa persona y los demás simplemente es un ruido como ajeno. Uno no se concentra básicamente en los demás, sino que en la persona en la cual estamos teniendo pues ese contacto en esos momentos. Bueno, por último, tenemos el diagrama de flujo de la memoria, la cual, pues sabemos que la memoria tiene esa capacidad de codificar, de almacenar y de recuperar pues la información. Las principales estructuras son el hipocampo, la amígdala, la corteza cerebral, los lóbulos temporales y la corteza prefrontal. Desde el punto de vista fisiológico, la memoria se desarrolla en tres etapas. Primero, la información se codifica, luego se almacena y finalmente se recupera cuando es necesario. Entre los neurotransmisores implicados se destacan el glutamato, la aceticolinina, la dopamina y la serotonina. Algunas alteraciones de la memoria son la amnesia, la hipermencia, las dificultades de recuperación y el deterioro cognitivo. Bueno, un ejemplo de ello está la memoria pues a corto plazo, que es cuando una persona, por ejemplo, escucha un número de teléfono y lo repite en su mente mientras, por ejemplo, lo marca. Está usando una memoria a corto plazo, ya que esa información se retiene por unos segundos y seguramente pues no se va a recordar al rato, ¿sí? Sino que es en el momento. Está también la memoria a largo plazo, y es cuando, por ejemplo, una persona recuerda su nombre, su fecha de nacimiento y hechos importantes, eventos importantes, cumpleaños. eh, y entonces en ese momento pues se van a almacenar todos los recuerdos de manera pues permanente. Y por último está la memoria y aprendizaje. Cuando un niño aprende a montar bicicleta, pues al principio debe pensar cada movimiento, pero con el tiempo lo hace de manera autónoma, ya que esto ocurre gracias a que la memoria permite almacenar ese aprendizaje. Es un aprendizaje que ya se tiene de por vida. Bueno, en conclusión, la percepción, la atención y la memoria son procesos fundamentales para el funcionamiento cognitivo, pues, del ser humano. Gracias a a la percepción podemos interpretar el mundo que nos rodea. A través de la atención podemos seleccionar la información más importante y mediante la memoria podemos conservar los aprendizajes y las experiencias que hemos obtenido a lo largo de la vida. Desde la psicofisiología se comprende estos procesos que no son solo mentales, sino que depende directamente del funcionamiento del sistema nervioso, de las estructuras cerebrales y de los neurotransmisores. Por ello, su estudio es indispensable en la información de un psicólogo. Muchas gracias. Fue un placer realizar esta presentación.